Buenos días. En el siguiente video describiremos el recorrido neuronal de 3 sentidos: visión, gusto y olfato. Buscaremos explicar cómo se produce la percepción de los estímulos a nivel cerebral. Ahora vamos a hablar del sentido de la visión. El sentido de la visión responde a estímulos luminosos y es el que el área cerebral dedica mayor espacio a su procesamiento. El ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo, llamada órbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados, cejas, que lo que hacen es protegerlo y mantenerlo húmedo y lubricado. También está la pupila, el cristalino, la retina y el nervio óptico. La retina es un órgano principal, ya que ahí se inicia la vía visual. Es una capa de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz en impulsos eléctricos. Los receptores sensitivos, los conos y los bastones están encargados de enviar el pulso nervioso por medio de las células bipolares hasta las neuronas ganglionares. Los conos responden ante los colores y los bastones ante los niveles de luz. El nervio óptico es el más grueso y está protegido en el cuerpo. Está formado a partir de la unión de los axones de las neuronas ganglionares. Y lo que hacen es llevar este impulso eléctrico que viene de los ojos al quiasma óptico, donde se decusa para que cada hemisferio reciba información de cada ojo. Del quiasma óptico, esta información se va a dirigir al tálamo, a los genículos laterales, por medio del tracto óptico, que es una vía nerviosa. En el tálamo, la información visual sufre un primer procesamiento, mediante el cual se va a repotenciar los impulsos nerviosos para que lleguen a la corteza cerebral sin problema. Luego, la información visual baja por medio de radiación óptica rumbo al cerebro, a la corteza cerebral primaria, pericalcarina, donde los impulsos nerviosos se van a decodificar en una forma modular. Una región procesa el color y otra la forma. Está localizado dentro del y alrededor de la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Luego, la información que ha sido ya procesada en el área visual primaria se vuelve a unir con sus diferentes componentes por medio del área cerebral secundaria y forma una representación de la imagen, pero no implica su reconocimiento. Ya tengo la figura de la mandarina, pero no sé exactamente qué es una mandarina. Este proceso ocurre en paralelo en cada uno de los hemisferios cerebrales. Luego, las imágenes de cada hemisferio se superponen para crear una representación final de consenso entre ambos lóbulos occipitales. La manera como el cerebro interpreta la imagen formada en el área secundaria, la percepción, no se conoce aún de manera completa. La corteza de asociación está a cargo y se encuentra ubicada en el lóbulo occipital. Ahora vamos a hablar del sentido del gusto. Es un sentido de menor representación en la corteza cerebral, pero de mucha importancia. Es muy fuerte porque es transportado por 3 nervios en simultáneo. Y su función, al igual que en el olfato, es detectar sustancias químicas mediante los quimiorreceptores. Es el último sentido que nos permite alertarnos del ingreso de alguna sustancia dañina al organismo. El ser humano percibe el sabor dulce, amargo, ácido, salado y umami. Y ahora hablan del oleogustos, que es los ácidos grasos. Los órganos son la boca, las glándulas salivales y la lengua. La boca es una cavidad oral donde se encuentra la lengua y la lengua es un órgano musculoso donde se ubican las papilas gustativas. El recorrido de la vía del gusto se inicia en las papilas gustativas, que se encuentran en la lengua y donde hay muchas neuronas llamadas corpúsculos gustativos. Y cada neurona se va a especializar en captar un sabor en particular y activar un área diferente de la corteza cerebral. Cuando los corpúsculos gustativos generan un impulso nervioso, este es transportado alternativamente, dependiendo de la posición de la papila en la lengua, por uno de los 3 nervios al núcleo del tracto solidario.
Los nervios son el nervio facial, que transporta la información principalmente de los 2/3 anteriores de la lengua, predominantemente sensaciones de dulce o salado. Ahí estaba un poco la sensación de la mandarina que comí. El nervio glasofaríngeo transporta información del tercio posterior de la lengua, predominantemente sensaciones de ácido y amargo. Acá también tiene que haber habido un poquito. El nervio vago transporta información de la parte alta de la faringe y no existe predominancia clara de algún sabor. La información gustativa ingresa por cualquiera de los 3 nervios al encéfalo a través del tronco encefálico, específicamente en el núcleo del tracto solitario, desde donde se manda al tálamo. Del tálamo, la información gustativa es mandada al área gustativa de la primaria, ubicada en la región inferior del lóbulo parietal, debajo de la parte somatosensorial y en la parte superior del lóbulo temporal. Es acá donde los impulsos nerviosos que vienen de las papilas gustativas son interpretados como sabores. Respecto a la corteza sensorial secundaria y a la corteza de asociación, aún se discute exactamente su ubicación y su función. Ahora vamos a hablar del sentido del olfato. Es un sentido con menor representación en la corteza cerebral, al igual que el gusto, y tiene funciones similares. Detectar sustancias químicas mediante los quimiorreceptores, pero anatómicamente son muy diferentes. El olfato es el único sentido cuyas vías no pasan por el tálamo, sino que se inserta directamente en el cerebro, en regiones relacionadas a la regulación y la memoria. Los órganos involucrados: nariz, bulbo olfatorio, nervio olfatorio. La vía olfatoria comienza en las células bipolares de la pituitaria amarilla, cuya función es captar las moléculas odoríficas y generar un potencial de acción, que tienen 2 extremos. Uno ciliado, donde hay receptores que reaccionan ante la presencia de estas sustancias químicas y generan un impulso nervioso. Y el otro extremo es alargado y penetra en el cráneo y se dirige a través de la lámina cribosa directamente al bulbo olfatorio. Hay 7 tipos de células bipolares, cada una capta un aroma básico: alcanfor, almizcle, floral, menta, éter, pungente y pútrido. Las células bipolares llevan la información a las células mitrales, que están en el bulbo olfatorio. Las células mitrales que hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma. Hay una sola célula mitral que recoge información de múltiples células bipolares similares. Luego, los axones de las células mitrales se van a unir y van a formar el nervio olfatorio, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta llegar directamente al cerebro sin pasar por el tálamo para llevar la información olfativa. Antes de llegar la información olfatoria al cerebro, se bifurca en paralelo hacia 2 áreas olfatorias primarias. Una ubicada en el lóbulo de la ínsula y implicada principalmente en el comportamiento, y la otra localizada en el lóbulo temporal y que se relaciona con la regulación de la memoria. Algunas investigaciones afirman que el área orbitofrontal es el área olfatoria secundaria. En este caso, la información estaría pasando por las vías talámicas y estaría vinculada a la percepción consciente de los olores.